estamos en nuestra última clase del taller de alimentación online, en la cual vamos a dedicar nuestro tiempo a profundizar sobre cada uno de los conceptos para poder utilizarlos todos en conjunto y crear nuestros propios menús. No te preocupes, que esto es el inicio del trabajo de la creación de menús, en la cual te voy a seguir acompañando. Para comenzar, quiero contarte que el Ayurveda tiene un concepto el cual hace énfasis al acostumbramiento de los hábitos alimenticios. El Ayurveda contempla que algunas veces nosotros comemos alimentos que están combinados de forma inadecuada o en cantidades inadecuadas y aún así las digerimos. ¿Y esto por qué se da? Se da justamente por el hecho de haber estado acostumbrados, haber estado expuestos a este tipo de combinaciones o a estas cantidades inadecuadas, y nuestro cuerpo fue creando un mecanismo para poder sobrellevarlo. Esto igual no significa que tus combinaciones sean las correctas, y es por eso que ahora vamos a iniciar profundizando en las combinaciones inadecuadas. Una de las combinaciones que solemos hacer es la combinación de alimentos altos en carbohidratos con la combinación de alimentos altos en proteínas animales. Esta combinación de alimentos altos en proteínas animales y en carbohidratos va a enlentecer el proceso digestivo generando hambre. ¿Por qué sucede esto? Debido a que cada uno de estos tipos de alimentos van a necesitar diferentes tipos de ácidos gástricos y van a tener un proceso diferente en cantidad de tiempo a la hora de ser digeridos en el estómago. Por lo cual, cuando nosotros consumimos alimentos altos en carbohidratos, en el estómago se lleva un proceso de fermentación, y cuando consumimos alimentos altos en proteínas animales, se va a llevar un proceso de putrefacción, lo cual al combinarlo va a generar hambre. Cuando haces una combinación inadecuada de los alimentos, te suele generar una sensación de somnolencia, de distensión en el estómago, a veces de estreñimiento o de una diarrea con mal olor. También sueles tener gases, eructos, y cuando esto se va incrementando, se va generando la obesidad o las alergias alimentarias. Seguramente que te has sentido así cuando te invitaron a un asado, a una carne asada, en donde la combinación de la carne, que es proteína animal, con algún cereal, ya sea choclo, maíz, arroz o papa, esa combinación hace que vos sientas que tienes el estómago tan distendido que necesitas sacar, desabrochar el botón del pantalón. Bueno, ¿cómo logras mejorar esta situación? Fácilmente, lo que tienes que hacer es consumir la carne en vez de con papa, con algún vegetal cocido, y cuando consumes papas, cereales, las vas a combinar también con un vegetal cocido. Los alimentos altos en carbohidratos se empiezan a digerir en la boca, y los alimentos altos en proteínas animales se digieren en el estómago. Es por eso que cuando llegan al estómago estos dos alimentos combinados, se incrementa la acidez, también pudiéndote causar la sensación de reflujo. Es por eso que no te recomiendo que los combines, siempre tratando de consumir separados. Una de las combinaciones más recomendadas para la Ayurveda es la combinación de un cereal, una legumbre y vegetales, ya que cuando uno consume un vegetal, un cereal y diferentes tipos de verduras, cada uno de los aminoácidos de estos alimentos van a
proteínas, que por sí solos no podrían completar. De ahí que vamos a encontrar una receta muy utilizada por la Ayurveda llamada Kitchen. La vas a encontrar dentro de los archivos adjuntos que van con este mail. Pero cuando hablamos de una buena alimentación, no solamente estamos hablando de la combinación de los alimentos, sino de tener un fuego digestivo, un agni que sea la buena tierra, una tierra fértil para poder digerir esos alimentos que entraron por nuestra boca. Para lo cual te voy a hacer las siguientes recomendaciones. Evita consumir alimentos demasiado fríos. Así también como evita tomar agua fría en la comida y entre las comidas. Siempre es mejor usar el agua a temperatura natural o tibia para mantener el fuego digestivo. Otra recomendación es que no consumas la misma cantidad de alimentos fríos y alimentos calientes. Lo mismo sería para los alimentos crudos o los alimentos cocidos. Las frutas te recomiendo que las consumas en la mañana, ya que en ese momento necesitamos todos sus azúcares para transformarnos en la energía que vamos a necesitar durante el día. Te recomiendo que las consumas con semillas, con oleaginosas y también con cereales. Respecto a los lácteos, la leche es mejor consumirla sola y alejada de las comidas. Y si quieres consumir yogur o queso, cómelo en pocas cantidades y lo podés mezclar también en pequeñas cantidades con almidones, es decir, con cereales, con papas, pero en muy pequeñas cantidades. Recuerda que la Ayurveda dice que cualquier sustancia puede ser tu alimento, tu medicamento o tu veneno. Cuando habla de que la sustancia sea tu alimento, se refiere a que esa sustancia va a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Cuando habla de que sea tu medicamento a nivel alimenticio, estamos hablando de que va a promover una buena digestión. De esa forma va a poder nutrir tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y cuando hablamos de que esa sustancia se convierte en un veneno, es porque impide el proceso digestivo, afectando a tus tejidos y impidiéndoles su buen desarrollo. Así que para poder desarrollar un menú en el cual vamos a propiciar que la sustancia que estemos consumiendo sea nuestro alimento, vamos a pensar en diferentes factores, entre los cuales vamos a encontrar la estación del año. Cuando hablamos de la estación del año, es decir, que no es lo mismo lo que comemos en primavera, en verano, en otoño o en invierno. Vos seguramente que te diste cuenta de cuando estás acercándote hacia el verano, vas a sentir una sensación de comer cosas más ligeras, de comer quizás menos cantidades. Y cuando estamos de cara hacia el invierno, tenemos más ganas de consumir cosas más suntuosas, más oleosas, más pesadas, calientes. Todo lo opuesto a lo que es el verano. Otro factor importante van a ser las cantidades de los alimentos. El Ayurveda nos dice que no debes de comer alimento hasta estar saciado. Esa sensación de decir llegar hasta arriba, ¿no? Donde ya no puedo comer nada más. Deberías de consumir una parte de alimento, una parte de líquido y otra parte deberías dejarla libre para que la fuerza dóxica de Vata pueda generar el movimiento necesario que demanda la digestión del estómago. Otra cosa a tener en cuenta son las cualidades de los alimentos. Ya vimos en una clase a profundidad este tema.
Yo les recuerdo que cada uno de los alimentos tiene una cualidad intrínseca y que además podemos generar diferentes cualidades dependiendo de los tipos de preparaciones y procesos con los que cocinamos o producimos nuestros alimentos. Otro factor a tener en cuenta es el primero que vimos en esta clase, que son las combinaciones de los alimentos. Otro factor es dónde crecieron los alimentos. Y también sobre esto ya hablamos en otro capítulo. Es decir, que no es lo mismo un alimento que se produce en el cono sur y otro alimento que se produce en el cono norte. Porque cada uno de los alimentos va a tener la energía necesaria para las personas que son de ese lugar. Por eso la propuesta de consumir alimentos agroecológicos, que estén de acuerdo a la estación y no hayan hecho trayectos largos para poder llegar a su lugar de consumo. Entonces, vamos a empezar a enumerar los pasos a seguir para elegir una alimentación adecuada y de ahí poder diseñar los menús. Lo primero que tenés que tener en cuenta son los efectos sobre la mente, es decir, la teoría de Loguna. Siempre lo primero que vamos a tener en cuenta es priorizar generar una alimentación sádica. Lo segundo que vamos a tener en cuenta para poder elegir la alimentación adecuada van a ser los efectos sobre nuestra constitución. Es decir, vamos a tener primero que conocer nuestra Prakriti y saber qué le afecta, qué lo equilibra, qué desequilibra a las fuerzas doshicas que están predominando en mí. El tercero son los desequilibrios del momento, es decir, la vikriti. Si vos estás desequilibrado en una fuerza doshica específica, lo que vas a tener que elegir son los tipos de alimentación con sus cualidades que equilibran a esa fuerza doshica. Lo cuarto que tenemos que pensar es la capacidad del alma, es decir, la capacidad digestiva. Saber si tenemos una digestión débil, una digestión fuerte o una digestión lenta. Y de ahí poder ir implementando herramientas para irla mejorando. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta sería el régimen de vida, tu rutina. No es lo mismo el tipo de alimentación que tiene un ejecutivo que está viajando constantemente entre un continente y el otro, entre la zona sur y la zona norte del continente, a una ama de casa que se encuentra todo el tiempo en casa, cocinando y teniendo control de sus alimentos. Y por supuesto, la época del año. Es decir, esto que ya te había mencionado antes, cómo las estaciones van a ir cambiando y van a ir cambiando nuestras necesidades. Una vez que tenemos la respuesta, vamos a hacer una combinación de estas para poder empezar a diseñar nuestro menú. Pensemos en un ejemplo. Lo primero que vamos a pensar es en qué estación del año estamos. Por ejemplo, ahora nos encontramos en la primavera. Después vamos a pensar en cómo son las rutinas de vida de la persona. Es decir, esto que yo te decía. Si es una ama de casa, si es una persona que va al centro de la ciudad y hace todos sus consumos de las comidas que se encuentran preparadas fuera de casa, o si es una persona que trabaja de noche porque es un artista y entonces duerme más de día que de noche. Vamos a pensar cuáles son las características que hacen a su día a día. Una vez que tenemos esto, vamos a pensar qué tipo de fuerza dóshica va a predominar en la estación del año. Vamos a pensar qué tipo de fuerza dóshica está predominando en sus rutinas. De ahí que si sabemos que, por ejemplo, ahora estamos en primavera, vamos a tener la
la predominancia de la fuerza dógica de Kapha. Si estamos pensando en una persona que es un artista y sale a trabajar de noche, llega muy tarde y duerme más bien hacia las primeras horas del día, tirando más hacia el mediodía, vamos a tener una fuerza dógica de Vata, porque además su tipo de actividad es un tipo de actividad creativa. Si a esto le sumamos el hecho de que la persona tiene una Prakriti que es Vata Pitta y que tiene una Vikriti que es Vata, y a esto también le vamos a sumar que tiene una fuerza digestiva irregular, es decir, que algunas veces puede desarrollar una buena digestión y algunas veces no. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta con este tipo de ejemplo que te estoy dando es que aún y cuando la fuerza dógica que va a predominar en la estación del año es de tipo Kapha, en realidad la Prakriti es Vata Pitta, o sea que tiene una fuerte influencia de Vata. La Vikriti fue Vata, las rutinas fueron Vata, y el Agni, al ser irregular, también tiene una gran cantidad de la influencia de la fuerza dógica de Vata, por lo cual deberíamos de tratar de utilizar las cualidades de equilibrantes de Vata con los alimentos que nos van a proporcionar la estación del año, que van a ser más bien de tipo Kapha. Te voy a dar algunos consejos para crear un menú de Vata. Como Vata es la fuerza en donde reina el movimiento, una de las cosas más importantes va a ser establecer horarios de alimentación. Yo sé que esto, para las personas que tienen este tipo de Prakriti, es bastante complicado. Sin embargo, si no lo puedes llegar a cumplir, tendrías que tener un énfasis en el desayuno, porque en este momento es donde la persona, estando adentro de casa, puede tener control de sus alimentos y por lo menos hacer una ingesta que le ayude a mantener su energía durante el día. Para Vata no es recomendable consumir alimentos crudos. Es mejor consumir esos alimentos que de alguna forma en su proceso de cocción están predigeridos. De esta forma le va a ayudar a su Agni, que algunas veces está bien y otras no. Para mejorar su Agni, le recomiendo sazonar con especias que no sean demasiado intensas, pero que sí aviven el fuego digestivo. Evita los alimentos fríos y preferí las cualidades oleoso, pesado y untuoso. Los sabores que van a equilibrar a Vata son dulce, agrio y salado, y los que la van a agravar son picante, amargo y astringente. Por lo tanto, si quisieras hacer un menú de Vata pensando en los sabores, es recomendable que pongas un 92% de alimentos que contengan el sabor dulce, un 5% que tengan el sabor ácido, un 1% que tengan el sabor salado y un 1% que tengan el sabor picante y asimismo un 1% de sabor astringente. Las recomendaciones para crear los menús de Pitta van a ser poner prioridad en esta sensación de voracidad que tiene Pitta. Por lo cual, te recomiendo que pongas énfasis en el almuerzo. El almuerzo es un momento clave para Pitta. Y también te recomiendo que coloques un tipo de menú, por decir, en 3 tiempos. Es decir, que pongas primero una ensalada, la cual la llenes de verduras crudas, bastante frescas, que va a ayudarnos a bajar ese calor que contiene Pitta por naturaleza. Después que pongas un plato principal y finalmente algo dulce.
Para pita es recomendable disminuir tanto el alcohol como los fritos o el consumo de las carnes, porque esto en su proceso metabólico va a generar más calor, incrementando los desequilibrios de pita. También te sugiero que disminuyas lo más que puedas los alimentos excesivamente salados, todo eso que consumís en las picadas, que ayudan a abrir el apetito, pero que en realidad a la pita lo exacerban. También te recomiendo que bajes o disminuyas el consumo de las especias. Yo sé que seguramente algunos pitas van a estar deseosos de probar todas esas comidas picantes o excesivamente especiadas. Es preferible que comas alimentos que no tengan demasiadas intensidades. De esa forma vas a mantener una regulación en el calor que naturalmente tienen las personas de pita. Los sabores que van a calmar a pita son dulce, amargo y astringente. Los que la van a agravar son agrio, salado y picante. Por eso es que te recomiendo que cuando hagas un menú de pita en relación a los sabores, pongas el 80% de sabor dulce, el 15% de sabor astringente, un 3% de sabor amargo y un 1% de sabor ácido y también un 1% de sabor salado. Para crear los menús de CAFA, te recomiendo que lo primero que le recomiendes o que le sugieras a CAFA es que se pregunte si verdaderamente tiene hambre. Si tiene hambre, que coma, pero si no, que espere a que su cuerpo le indique cuál es el momento de comer. Lo mismo sucedería con los líquidos. Si tiene sed, que los tome, y si no, que se abstenga y espere a que su cuerpo le dé las señales. Te recomiendo que consumas alimentos calientes, tibios, que esto van a ayudar a darle ese calorcito que CAFA necesita. Además, te recomiendo que consumas la mayor cantidad de hortalizas, ya sea crudas o cocidas, pero siempre sazonadas con alguna especie para dar ese estímulo tan beneficioso para CAFA. Te recomiendo que evites los lácteos, ya que CAFA es una de las fuerzas dóxicas que va a generar mayor cantidad de glucosa. Otra de las cosas que agrava mucho a CAFA son los fritos y los congelados, así como los alimentos excesivamente dulces. Es por eso que, aunque el sabor dulce siempre va a ser el predominante en todos los alimentos de todos los biotipos constitucionales, es recomendable para CAFA bajar un poquito este consumo y tratar de comer no un sabor dulce de los alimentos refinados, sino preferir los alimentos dulces como pueden ser las frutas, el azúcar mascabo, los cereales, que por naturaleza tienen este sabor dulce. Otra recomendación para CAFA es comer alimentos ligeros, como lo pueden ser los frutos secos o las frutas secas. Los sabores que van a calmar a CAFA son el sabor picante, el sabor amargo y el sabor astringente. Y los sabores que debes evitar para equilibrar a CAFA son el dulce, el salado y el ácido. Te recomiendo que cuando armes el menú para equilibrar a CAFA en relación a los sabores, coloques el 70% de sabor dulce, el 15% de sabor amargo, el 12% de sabor astringente, el 1% de sabor picante, 1% de sabor salado y 1% de sabor ácido. Finalmente, hemos completado todos los conceptos para crear los menús. Ahora solo nos queda experimentar. Algunas veces, por seguir las reglas, las comidas que preparemos no serán exactamente deliciosas, pero la experiencia
será nuestra mejor guía. Recuerda que siempre voy a estar ahí en el grupo de Facebook para que me sigas preguntando todas tus dudas. Te dejo esta frase que seguramente te motivará a seguir el camino e ir implementando los conocimientos adquiridos durante estas 10 clases. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria.